Efesios capítulo 4, versículos 14 y 15 nos dice el apóstol Pablo: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo. Lamentablemente tenemos que afirmar que la cristiandad no se da ni cuenta de casi nada de lo que ocurre a su alrededor. O si se da mínimamente cuenta, no toma ninguna medida para afrontar el peligro. En todo el nivel de manipulación social en el que estamos inmersos y de manipulación religioso, que es todavía más impactante, y por supuesto que se ha incrementado en los últimos años con evidencias contundentes, la cristiandad no solamente no ha identificado absolutamente nada, sino que se ha sumado a la corriente. Se ha presentado con su buenismo, ha sido incapaz de identificar al enemigo y ha mostrado su verdadero carácter, donde no le ha importado a la cristiandad ni la vida, ni la libertad, ni la verdad, sino que más bien se ha inclinado para que todo sea a favor y para la grandeza del relato oficial. Esto tiene un claro calificativo: ignorancia. Estoy absolutamente seguro de que si la Iglesia de hoy hubiera vivido durante los 2 primeros siglos de la era cristiana, donde hubo 10 terribles persecuciones, la Iglesia de hoy no hubiera sufrido ninguna. Ninguna. Esta cristiandad de hoy se habría sumado a los dictámenes del imperio y los habría justificado sin pestañear. Si Satanás le dijo al Señor, al mostrarle los reinos de este mundo, todo esto te daré si postrado me adorares, es exactamente lo que está haciendo la cristiandad. Enredados en el misticismo, el sensacionalismo y el buenismo, y sobre todo impregnados de ignorancia superlativa, a lo que se le añade una cobardía extraordinaria, es imposible que seamos luz. Y entonces vienen las modas sociales y lo arrasan todo. En la cristiandad no encuentran ninguna defensa. Así que tenemos grandes retos y grandes advertencias que nos lanza la Escritura. El propósito al que nos lleva la Escritura es que podamos pensar con una mente crítica y no dominada por la demagogia, ni por el buenismo espiritualoide, ni por la terrible moda social que nos invade en los ámbitos de la ciencia y de la religión, que son los 2 ámbitos más críticos. Por eso nos decía el autor de Proverbios en la lectura de introducción que teníamos: sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. En nuestra serie sobre la doctrina de la Iglesia debemos afirmar con rigor que la Iglesia tiene una gran responsabilidad para impartir doctrina, conocimiento y mostrar con argumentos convincentes cuáles son las aplicaciones de estas enseñanzas para la vida. Pedro nos da un mandato imperativo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 18, y nos dice: antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es un mandato imperativo en el que todos los cristianos estamos inmersos. Hoy somos convocados como Iglesia para reunirnos en el Día del Señor, donde todos nosotros, con nuestras familias, tenemos este gran privilegio. Esto es algo que le tenemos que enseñar a nuestros hijos. No están exentos. Ellos también deben participar del culto público de adoración a Dios. En el libro de Esdras, capítulo 10, se nos dice que mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Estaban todos reunidos.
No había culto de jóvenes. Y dejamos a los jóvenes que ellos nos sigan sus cultos. Culto de niños. Hoy tenemos culto de niños. Hoy vamos a tener culto de guays. Que ya, como tenemos tanto amor, los guays también tienen derecho. No, hermanos, no. La Iglesia tiene una autoridad, y es la autoridad de la Iglesia, o los hombres que están delegados para ello, quienes imparten la doctrina. Y el culto es igual el 1 de enero que el 29 de febrero, si cae en bisiesto, que cualquier día del año. No hay cultos para niños, cultos para jóvenes, cultos para mujeres, cultos para... El culto es el culto. Y todos reunidos adoramos a Dios en el día que Él ha establecido, de forma oficial. Pero cuando no hay un conocimiento profundo de la palabra de Dios, esto tiene consecuencias. Si hay una comprensión real de la verdad, debe haber una respuesta a esa verdad. En el mensaje de la Escritura, la inteligencia y el conocimiento ocupan un lugar destacado. Las emociones y los sentimientos vienen muy por detrás. Pero en la Iglesia de hoy es al revés. Pero fijaos, lo que ocurrió en la caída fue que las facultades quedaron alteradas. En vez de que el hombre se dirija por la inteligencia, tal y como fue creado, se dirige por las emociones. Las emociones le gobiernan, las emociones le dominan y entonces nublan su mente. No puede pensar con claridad. El pensamiento crítico no está por encima de las emociones, sino que las emociones están por encima del pensamiento crítico, del conocimiento. Por eso somos expuestos hoy al mensaje de la palabra de Dios para formar nuestra conciencia, de acuerdo a lo que establece la misma palabra de Dios. En la Iglesia de Cristo debe haber una evidencia de la presencia y de la autoridad de Cristo que se manifiesta a través de la exposición de su palabra, que debe ser predicada con rigor, con conocimiento y con argumentos. Y aquí debe manifestarse el orden en la adoración, el gobierno de la Iglesia, la predicación exhaustiva, y todo esto debe llevar a que cada creyente sea formado para adquirir el conocimiento de Dios que precisa, para saber cómo tenemos que relacionarnos entre nosotros mismos, para saber cuál es nuestra posición en este mundo, que es donde se tiene que llevar a cabo la aplicación práctica de todos los principios que encontramos en las Escrituras. Se hace en este mundo. Así que la pregunta que cada verdadero creyente se debe hacer es: ¿en mi contexto, en mi caso particular, en mi iglesia, se defienden los intereses de Cristo? Esto es lo que los miembros que conforman la iglesia deben exigir a quienes les gobiernan, porque la iglesia es la casa de Dios, no nuestra, la casa de Dios. Por tanto, hay que examinarlo todo con justo juicio y, por tanto, no se puede ir a favor de la demagogia. No se puede ir a favor de la demagogia. No se puede romper la unidad y la paz bajo una conducta emocional, porque esto es completamente reprochable. Y para que esto no nos pille por sorpresa, el Señor ya nos avisó en Mateo 10:16. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. El Señor nos dice que no estaremos rodeados de tiernos corderitos que buscan el bien. No. Ni siquiera que seremos lobos entre lobos para pasar desapercibidos. Tampoco. Sino que somos enviados como ovejas en medio de lobos. Y cualquiera puede entender que una oveja en medio de una manada de lobos es fácilmente identificable. Ahora, un lobo entre ovejas, no. Pero una oveja entre lobos, sí. Pues nosotros somos las ovejas. Y de eso debemos ser conscientes. Es decir, estamos rodeados de lobos en el mundo en el que vivimos. Hoy vamos a ver varios aspectos de interés al que nos lleva nuestro texto, que vamos a dividir en dos puntos. En primer lugar, vamos a ver la inmadurez espiritual y, en segundo lugar, la niñez espiritual.
Vamos a ver entonces la inmadurez espiritual. Nuestro texto nos presenta una importante verdad. Para dar pasos hacia la madurez, tenemos que dejar la niñez, espiritualmente hablando. También a nivel mental sería aconsejable para la cristiandad. Se espera de todos nosotros un crecimiento natural que nos debe proporcionar la doctrina que cada día del Señor se predica en la Iglesia. Esto nos debe ayudar. Debemos meditar en los sermones que nos son expuestos cada día del Señor. Esto nos debe servir de alimento para el resto de semanas, para ir meditando en cuáles son las implicaciones que se han tocado en las exposiciones que se han hecho y ver cómo esto nos alimenta. Ir detectando exactamente cómo afecta a cada una de las áreas de nuestra vida. Debemos ser instruidos en todo el consejo de Dios, que es de lo que nos ocupamos cuando nos disponemos a predicar. Y después debemos conocer sus implicaciones prácticas. No es conocimiento, es luego cómo se aplica. Vamos a la universidad, pero todos los que salen de la universidad, cuando se ponen a trabajar, no tienen ni idea. Luego el trabajo es otra cosa. Una cosa es lo que has estudiado y otra cosa es cuando te pones a trabajar. Ingenieros agrónomos, bueno, saben Luego se van al campo, cogen un azadón y no saben cómo se coge el azadón. No saben qué es un azadón, no saben cómo hay que cavar, no saben cuáles son los procesos que lleva la tierra. Nuestro texto dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Hombre, ¿y esto cómo puede haber gente así en la Iglesia? Todo tan buenos que somos. No hay más que mirarnos al espejo, que nos falta el arito en la cabeza. Bueno, pero esto no solamente se da en la Iglesia, se da en el mundo en el que vivimos. En la Iglesia especialmente y en el mundo. No podemos acercarnos a esta meta de una persona adulta si no nos estamos esforzando en el crecimiento. Y no podemos crecer si no hay conocimiento. Somos unos lelos, unos niños. Si a un niño tú no le enseñas nada, pues el niñito tendrá 45 años y será un niñito. Casi irá a su mamá a que le prepare la comida y le dé el biberón. Pero esto no puede ser. Pero en la cristiandad sí. Dios ha establecido la familia para que el crecimiento de los pequeños se lleve a cabo de una manera natural. Son los padres los que van estimulando al niño para que vaya creciendo, le van estimulando dándole responsabilidades, le van estimulando para que aprenda a leer, para que aprenda las tablas de las matemáticas, para que aprenda y que esto lo vaya aplicando en su contexto. Cristo ha establecido la Iglesia para que a través de sus pastores los creyentes puedan ir dejando lo que es característico de los niños para acercarse más a ese varón perfecto que dice la Escritura, maduro a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es nuestro objetivo. Así que tenemos que crecer. No es natural que alguien lleve 20 años en una iglesia y que no haya adquirido un mayor conocimiento de sí mismo, sino que se crea buena persona. Bueno, si alguien aquí se cree buena persona, desde luego no ha entendido nada de la Escritura. Porque en este mundo no hay buenas personas. Tiene que tener un mayor conocimiento de sí mismo, tiene que tener un mayor conocimiento de la palabra de Dios y tiene que tener un conocimiento práctico de cómo esa palabra se aplica a su situación particular. De esto nos ocupamos cuando predicamos, de ver qué aplicaciones pueden sacar. No es posible ver iglesias que no crecen en gracia y en conocimiento, sino que crecen en buenismo, crecen en demagogia. Y esto es algo en lo que están batiendo todo tipo de récords. No es natural que una persona adulta acepte con la simpleza de un niño las cosas que le están diciendo y haga las cosas que hace un niño. Vamos a bailar. Y todos ahí, ya un señor con 50 años se pone a bailar como un niño de 6. Una señora de 70 años se pone a levantar las manos y mover el esqueleto como si tuviera 5. Muchas iglesias entienden que crecer significa tener más número de personas. Y a esto dedican todo su esfuerzo. Desde luego, si nosotros tiramos Coca-Cola y cacahuetes, tendríamos muchos monos.
Otra cosa es que pensasen, pero monos tendríamos sin cuento. Una iglesia que solamente se mueva por el crecimiento en número demuestra que es extraordinariamente infantil o que no es iglesia. Ahí tenemos nuestras dudas. Porque quiere parecerse al mundo. Ofrece un menú de acuerdo al mundo. Y todas sus preferencias son del mundo. No es según lo que Dios establece en su palabra, no. Porque es que la palabra de Dios tiene 2000 años, es muy antigua. Pero si no predicamos la palabra, ¿qué pintas aquí? Es un evento multitudinario donde se prepara al asistente para sentir emociones, para pasar un rato entretenido, como una terapia social, donde se magnifica al hombre y al mundo, al que se le añaden algunos versículos de aquí y de allá para hacer creer que aquello es una iglesia, porque claro, es que han hablado de la palabra de Dios, claro, como Satanás, igual. Cuando de acuerdo a lo que enseña Dios en su palabra, aquello no es una iglesia, aquello es un circo. Pero ¿qué más da? Se han recitado 4 versículos de memoria y todos tan contentos. Nuestro pasaje nos da a entender qué es lo que se espera de todos aquellos que forman parte de la iglesia local. Y no es otra cosa sino la necesidad que cada uno de nosotros tiene de crecer. Debe dejar de ser niño. No sé si los que han estudiado, que hemos ido todos, cuando teníamos que hacer un examen nadie estudiaba. O había que estudiar, y si no, no aprobabas. Pues es el mismo requisito que se requiere para conocer más las Escrituras. Tenemos que estudiar las Escrituras. Debemos dejar de ser niños y debemos dejar de comportarnos como un niño. Debemos dirigirnos por la razón y por el conocimiento, no por las emociones, que es lo característico de un niño, que se dirige por las emociones. Pero nos encontramos con el hecho de que los medios de manipulación social y las iglesias en general hacen un extraordinario trabajo en esto. Por ejemplo, los programas que se emiten en horarios de adultos tienen un perfil infantil, todos. Ahora nos encontramos que los periodistas de alto nivel que han estado entrevistando a altos cargos de la política, a presidentes del gobierno, ahora están presentando a las 10 de la noche programas infantiles que son para adultos, pero están de juegos. Y uno puede ver ahí la intencionalidad que hay. Es decir, tienes que pensar como un niño y te están tratando como un niño. La gente se sienta delante de su televisor para ver las 3 en raya, pero esto lo hacía yo cuando tenía 3 años. Cuando tuve 4 ya no me gustaba. Ahora tienen 44 y están ahí con las 3 en raya, con a ver si acierto las cifras y letras. ¿Pero cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? Todo esto tiene un propósito. Y es que cuanto más infantil seas, eres más manipulable. Como pasa con los niños. Tú le dices a un niño que el hecho de que los elefantes tengan las orejas tan grandes es porque vuelan. Y el niño no te podrá contrarrestar lo que tú le estás diciendo, porque en su experiencia no tiene conocimiento para defender su posición. Así que los elefantes, que todos sepáis, que vuelan, por eso tienen las orejas tan grandes. Ahí está Dumbo. Le pones una película de Dumbo y ya está. Los elefantes vuelan. Esto tiene un propósito, como decía, porque así es más manejable el ciudadano, así es más manejable la Iglesia, para someterse a los perversos propósitos de los gobernantes, tanto políticos como religiosos, pero más lamentable es que se dé con énfasis en la Iglesia de nuestros días, porque más parece una guardería infantil que un lugar de culto donde debería reinar la palabra de Dios predicada y aplicada, donde su nombre debería ser honrado, y esto con solemnidad y reverencia por lo que supone el Día del Señor y todo lo que Cristo ganó en la cruz para su pueblo. Es bastante importante el tema, como para tomarlo a la ligera. Pero no es así, sino que se cantan coritos hasta el aburrimiento, que yo los cantaba cuando tenía 4 años también, cuando tuve 6 ya no. O donde parece
que estamos asistiendo a un evento de Disney. ¿No habéis visto las iglesias ahora cómo cantan? Parece que estamos en Disney. Ponéis a cualquier iglesia en los cultos que lanzan por YouTube y estamos en Disney, queridos hermanos, todos cantando como Disney, canciones de Disney, qué bonito. Pero, en fin, es que no se puede ser más infantil. El asunto es que las emociones salgan y las predicaciones se anulan. O son, cuando se predica, o son evidentes, es decir, si llevas un año en la iglesia, lo que ya te están predicando ya lo sabes, solamente con un año en la iglesia, porque es repetir lo que ya sabes, o son tan triviales que, en fin, el niño más pequeño de la iglesia ya sabe todo lo que están enseñando. Pero entonces, ¿para qué venimos a la iglesia? Por supuesto que venimos a adorar a Dios, con reverencia y solemnidad, pero también venimos a alimentarnos de su palabra, que es lo que necesitamos para saber el mundo en el que vivimos, cómo combatirlo, cómo combatir nuestro corazón, cómo combatir a nuestro Satanás, cómo combatir el engaño de este mundo. Este tipo de predicaciones son estériles por completo. Por eso les machaco a nuestros hermanos de homilética, que no pueden predicar lo que ya sabemos, no pueden predicar lo evidente, no pueden predicarlo, porque ya lo sabemos. Tienes que aportar conocimiento, investiga, profundiza en las Escrituras, trabaja duro, y entonces predica. Este tipo de predicaciones no aportan nada aplicable a la vida y entonces no puede haber ningún crecimiento. Porque si tú te vas hoy de aquí sabiendo lo mismo que sabías cuando entraste, no has crecido. Pero la labor del que se pone al púlpito es enseñarte para que veas otra dimensión de la realidad que nos ocupa y sepas cómo aplicar la palabra a tu situación particular para que crezcas en el conocimiento, para que crezcas en la fe, para que tengas armas para la batalla, para que conozcas a tu enemigo. Ese es el propósito de la predicación. Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto es literalmente así en nuestros días. Desechaste el conocimiento. Hoy en las iglesias no hay conocimiento. Van a entretenerse, pero no adquirir conocimiento. Entonces el Señor dice, yo te echaré del sacerdocio. Los que hay de pastores, o pastoras, o pastoros, o lo que sea, pues ahí están. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, pero ¿cuál es la ley de Dios? Pero si le pides recitar a los creyentes la ley, no se la saben. Porque te olvidaste de la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Y así tenemos que la siguiente generación ni aparece por la iglesia. ¿Qué ocurriría si unos padres le dieran a sus hijos para comer golosinas? Hoy el plato de comida son golosinas, regaliz, gominolas, caramelos masticables. Los niños estarían encantados. Luego no sé si les dolería el estómago, pero encantados estarían. Y para su formación práctica les dejaran pasar a sus niños los años de la niñez y juventud en un parque de atracciones. Todo gratis. Y además les damos el iPhone 29 para que se entretengan por si se aburren. ¿Vosotros qué creéis que puede pasar con un niño con esas características? Pues que la palabra inútil se le queda corta. Sería un inútil estratosférico o en grado superlativo, como dice el pastor. ¿Cuál sería el futuro de ese tipo de niños? Pues un desastre para su carácter, un fracaso en su formación, un caos en su preparación para el futuro y un inútil, que espero que nadie se case con alguien así, porque llevará la carga toda su vida. Ni son de utilidad para la sociedad ni para sí mismos. Más bien ocasionarán una multitud de problemas extraordinarios porque su mente no está formada, No han sido equipados para la vida. Por lo tanto, arrastrarán sobre sí un desorden en su conducta y una carga continua para otros. Esto es cuando no hay formación. Si se incorporan a alguna iglesia, solo podrán aportar desorden, solo. Caos, victimismo y amargura. De eso también tenemos experiencia, tristemente.
¿Qué podemos esperar del gobierno de iglesias que mantienen esa misma conducta para con sus miembros? Circo, emociones, sentimientos, música pop, música Disney o predicaciones light para que nadie se sienta ofendido, sino estimular. Y luego cuando llegan las cosas prácticas, ¿cómo aplicamos? ¿Por qué tenemos a tantos grandes famosos evangélicos? Porque lo que dicen a nadie le incomoda. Cristo murió en la cruz para salvarnos. Bien, vaya descubrimiento. El Señor nos manda a todos que amemos. Vamos, la primera vez que lo oigo. Tenemos que predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Bueno, vaya descubrimiento también, que no me hubiera dado ni cuenta. Y aparte de lo evidente, ¿tenemos algo más? No dicen nada malo, pero tampoco nada bueno que incremente el conocimiento y que prepare a los creyentes para la batalla contra su corazón, contra Satanás y contra el mundo. Y desde luego no pueden decir nada incómodo políticamente, porque los critican en redes y entonces, no. Nosotros no decimos ni mu. Solo Cristo salva. Bien, bravo. Inmadurez. Vamos en segundo lugar a la niñez. La niñez espiritual se manifiesta con estos síntomas que hemos descrito de inmadurez absoluta. Hay niños espirituales que son hombres con muchos años, pero sin ninguna formación, ni ningún interés en que el conocimiento bíblico sea práctico, ¿no? Enfatizo el hecho de práctico, porque la Escritura es práctica, es lógica, no es ideológica, no, es lógica y práctica. Si no tienes el conocimiento para identificar al enemigo, si no tienes el conocimiento, no puedes establecer una estrategia de defensa o ataque, y entonces quedarás inutilizado por completo y a expensas de las tretas del enemigo, que te llevará por donde quiera, porque no tienes conocimiento. Es como el niño que mencionaba antes, que se cree que los elefantes vuelan. Si no tienes conocimiento, te va a engañar segurísimo. Y además te va a dar argumentos para que el engaño sea atroz. Por eso Pablo dice que no seamos niños fluctuantes llevados por doquiera de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Vaya descripción que nos está dando aquí el apóstol. Muchos pensarán, bueno, esto era en tiempos del apóstol Pablo, pero ya nosotros estamos exentos de esto. Nadie nos engaña. Ya. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Nos sirve para adquirir conocimiento de Dios, de nosotros mismos y del mundo en el que vivimos. Para esto nos sirve. La Escritura es útil para todos los aspectos de la vida, que es donde debe ser aplicada. En todo lugar donde yo me muevo, en todas las instituciones, en todas las estructuras del gobierno, en todo tipo de iglesias, es aplicable la enseñanza de la Escritura. No deja nada sin que toque la palabra algún asunto de la vida de cada persona. Así que no es algo espiritualoide y nebuloso que se queda vagando en el mundo de las ideas, sino que la Escritura es práctica. La traducción del griego de este texto nos dice: para que ya no seamos niños siendo agitados por las olas y llevados por todo viento de enseñanza, por la estratagema de los hombres que con astucia actúan según el método del engaño. Así que el engaño está a las puertas, en todos los ámbitos, repito, especialmente en la ciencia y en la religión, especialmente. Este texto tiene dos aspectos a considerar. El primero, tenemos por un lado que en este tipo de carácter propio de la niñez hay inestabilidad. Cuando ocurre algo, la persona es inestable. Cuando ocurre algo muy leve, la persona es inestable. Vacila, le falta firmeza, no puede permanecer en una posición porque le falta conocimiento para saber por qué estoy así, qué es lo que está ocurriendo. Entonces es inestable. Y eso tiene consecuencias. Cualquier persona
que pueda usar con la astucia las artimañas del error, engañará a los creyentes si no están firmes en la fe y podrá arrastrarlos sin ningún esfuerzo a donde quiera. Por eso hay tantas iglesias falsas, porque no hay convicciones, el Evangelio no está firmemente arraigado en los corazones, hay un desconocimiento de la palabra de Dios extraordinario y por lo tanto solo se necesita que esa persona que viene para engañar sea un buen palabrero sensacionalista, que te cree emociones. Te ha ganado. Completamente. Así que en ese caso hay que preguntarse dónde queda el conocimiento. ¿Dónde queda el conocimiento? ¿Dónde está la secuencia lógica de pensamiento? ¿O es que la Biblia no es lógica? Es sentimentaloide. Porque la Biblia es lógica, muy lógica y muy práctica. Pero si la Iglesia tiene un conocimiento profundo de la Escritura, podrá mantener su posición y hacer frente a los engaños que desde todos los ámbitos se están produciendo. Podrá hacerles frente. La Escritura contiene una verdad permanente a la que no le afecta ni el tiempo ni la cultura. Su verdad es inmutable. Pero ¿qué es lo que ocurre en nuestros días para que los creyentes no tengan ni la más remota idea de lo que son? Ni cuáles deben ser sus convicciones. Y con esto delante son arrastrados por cualquier viento de doctrina que por estratagema de hombres emplean con astucia las artimañas del error. Una de las grandes aportaciones que hizo la Reforma protestante fue el pensamiento crítico, el libre examen, no la libre interpretación, que es lo que la matraca de los evangelicoides nos adjudica. No, la libre interpretación no. El libre examen, que yo tenga derecho a abrir las Escrituras y estudiarlas. Yo necesito tener ese derecho. Pues eso lo trajo la Reforma. Antes de la Reforma solamente los sacerdotes tenían derecho a leer las Escrituras. Después de la Reforma, todo creyente tiene derecho a leer las Escrituras y buscar allí lo que hay. Y vaya que se encontraron lo que había. Lo que decía la Iglesia de Roma y lo que decían las Escrituras estaba en las antípodas. Así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Que la gente se pueda acercar por sí misma a las Escrituras, que las pueda examinar libremente, que pueda estudiar lo que en ellas se dice y que podamos ampliar nuestros conocimientos acerca de lo que Dios ha revelado en las Sagradas Escrituras, frente a lo que el mundo que nos rodea impone. Pronto descubrieron los reformadores, los que empezaron a leer las Escrituras, que nada tenía que ver lo que decían las Escrituras con lo que decía la Iglesia de Roma. De esta manera los pueblos, bajo influencia protestante, en aquel tiempo, ya no. Los pueblos bajo influencia protestante fueron más prósperos y avanzados en las artes, en las ciencias y en las letras, y no se dejaron manipular por el poder político y religioso. De hecho, cuando se constituye la nación de Estados Unidos, hay una división de poderes que está en las Escrituras y ahí se establece en su Constitución cómo tiene que cada uno vigilarse a sí mismo, porque los reformadores conocían cómo es el ser humano, conocían su corazón. Y para que alguien no se pusiera liderando, mandando y teniendo el gobierno absoluto de todo lo que les rodeaba, crearon los tres poderes. El ejecutivo, el legislativo y el judicial. Y cada uno se tenía que vigilar al otro para que nadie cometiese excesos. Esto es lo que enseña la Escritura. En los países de ámbito católico, las emociones siguieron en primera línea. Y desde luego es el medio que se usa para manipular. Decía que esto es lo que ocurrió al principio. Tristemente hoy ya nos da igual todo. Ya está todo igual de mal. El método que se sigue desde el poder para derribar la mente de los ciudadanos es anular un proceso de pensamiento crítico, que no pienses. Por eso es todos los programas infantiles que se dan a horas de adultos, para que no pienses, para que seas un infantil, y entonces que te sometas a la manipulación que desde el poder se está haciendo. Fijaos que tenemos a nuestro alcance grandes avances en tecnología, desde donde podemos acceder a todas las fuentes del conocimiento imaginables. Pero ¿qué ocurre? Tenemos que coger simplemente un dispositivo móvil y buscar allí la enciclopedia, buscar ahí, en fin, obras extraordinarias. ¿Y con qué nos encontramos?
Pues que la gente que usa los dispositivos móviles son zombies. No buscan el conocimiento, buscan el entretenimiento. Y además se van a quedar bizcos, porque empiezan... No te da tiempo a asimilar lo que estás viendo en imágenes, pero todos son imágenes. Claro, una predicación de 45 o 60 minutos no la soportan ni locos. Pues ellos verán dónde van a acabar, pero en ningún sitio bueno. Ya no hay proceso de pensamiento. Otros piensan por ti, porque somos más inteligentes. Otros te imponen sus gustos, te imponen sus preferencias. ¿En qué tienes que creer? Te dicen en qué tienes que creer. Te hablan de lo fantástico que es ser guay. ¡Qué bien! Es lo más, de lo más, de lo más. Esto es lo último en la moda. Que se lo digan a los de Sodoma y Gomorra hace 6.000 años o 8.000. Solo tenemos que ver algunos de los anuncios comerciales. Fijaos, anuncian un vehículo, pero no sabes si lo que están vendiendo es una hamburguesa, un vestido para tu novia, un viaje al Caribe, una bebida isotónica o un maquillaje. ¿No lo sabes? Pero yo quiero comprarme un coche y quiero saber cuál es su potencia, cuáles son los medios electrónicos que tienen para su desarrollo, cuál es su reprise, en fin, lo que es un coche. Pues observad un anuncio de un coche. Veréis a algunos saltando, otro bailando, otro comiéndose una hamburguesa, otro pintándose los ojos. No sé. Pero yo quiero comprar un coche. Esto es para que veáis el nivel de infantilismo y tontismo al que nos quieren someter. Y la gente lo ve tan normal. ¿Y entonces qué vas a comprarte, un coche o una hamburguesa? Pues no lo sabes. Otro de los anuncios dice, fuiste a comprar pan y viniste con un coche. Sí, es que somos tontos de remate, por eso hacemos esto. Vamos a comprar un pan y nos traemos un coche porque vale más o menos lo mismo que una barra de pan, más o menos. Y en esto ha caído la Iglesia, que ha sido hábilmente manipulada. ¿Qué mensaje se está comunicando? Si el Evangelio es poder de Dios para salvación, si es poder de Dios para salvación, ¿qué Evangelio se predica? ¿Cuál es la profundidad de la enseñanza? ¿Cómo afecta a mi conducta y a mi conciencia? O mejor dicho, a mi conciencia, porque de acuerdo a lo que yo tenga en mi conciencia, será mi conducta. ¿Cómo me afecta? ¿Cómo se aplica esa enseñanza para hoy y para ahora, para mi caso particular? De manera que pueda identificar al enemigo y no dejarme engañar sin presentar batalla. O si presento batalla y caigo, que tenga los recursos en las Escrituras para arrepentirme y pedirle perdón a Dios por mis pecados. Eso necesito. Pero si no hay un proceso lógico de pensamiento, no tenemos acceso al conocimiento. Desde luego, queridos hermanos, no nos vamos a arrepentir porque no vamos a ver nuestro pecado. No nos vamos a arrepentir. Y sin arrepentimiento no hay perdón. Y sin perdón no hay salvación. Si no tenemos acceso al conocimiento, no podemos pensar. Y si no podemos pensar, no podemos rendirle hoy a Dios el culto racional al que hace referencia el apóstol Pablo en Romanos 13. Presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, no sentimental, racional. Tenemos que saber delante del Dios en el que estamos, el Dios Todopoderoso, que requiere solemnidad absoluta cuando se abren las Escrituras para recibir su palabra. Y cuando esto ocurre, no podemos anclar convicciones profundas en nuestras conciencias para defender la fe y para cumplir con nuestro propósito en este mundo si no tenemos conocimiento, si no nos hemos sido expuestos a todo el consejo de Dios que sale de las Escrituras. Entonces es cuando somos llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. En segundo lugar, el otro elemento tocante a la niñez espiritual es la disposición que tiene de forma natural el niño para ser engañado. Lo abierto que está para ser arrastrado. La poca resistencia que opone para que las modas engañosas y las tendencias sociales le influyan anulando su proceso de pensamiento. Y esto lo vemos en nuestros días cuando desde el poder político a los niños de 4 años ya le empiezan a enseñar a ser guays.
Yo cuando tenía 4 años solamente pensaba en eso. Seguro que vosotros también. Eso es lo que rondaba en mi cabeza. ¿Cómo ser guay? Pero ahí ves el nivel de manipulación. Y esta semana pasada hemos visto a niños de 6, 8 años cómo sus padres, niños, les han puesto vestidos como si fueran rameras, paseando por la calle con las banderitas guays. Esto los padres, a los niños. O sea que los padres ya le están enseñando esto. Pronto veremos en las iglesias, bueno, ya hay iglesias católicas que tienen los guays con sus banderitas y la cruz que tienen aquí más grande que una torre, ya también es guay. Todo es guay, porque hay que ser guays. Y los evangélicos vamos, corriendo detrás como liebres. La poca resistencia que presentan los niños para que las modas engañosas y las tendencias sociales les influyan, anulando su proceso de pensamiento. Porque es que el ser humano es un ser pensante. Es una de las grandes características que Dios nos dio en la creación, que podemos pensar. A diferencia de los monos, de donde vienen muchos, en la política sobre todo, el ser humano piensa. Podemos pensar. Este es uno de los grandes temores cuando los niños llegan a la adolescencia. Qué fáciles son de arrastrar la adolescencia. Están abiertos a la influencia de sus amigos, a las corrientes de moda social, no tienen defensas para mantener un criterio firme ni una posición concreta de su fe, porque no han sido enseñados en la fe. Van a una iglesia donde hay circo, imagínate tú, lo que más pueden aspirar es a ser un payaso, pero poco más. La corriente los arrastra y se ven envueltos en todo lo que la sociedad les impone sin pararse a pensar ni siquiera en lo que están haciendo. Porque como lo hace todo el mundo, eso sí, luego se creen diferentes. Pero hacen lo que todos. Esa es la mentalidad que también impera en la Iglesia. Se sigue la corriente. Se suman a cualquier moda social, hacen en la Iglesia exactamente lo que se hace en el mundo. La gente tiene la norma del mundo porque la mentalidad es completamente infantil. Por eso se han dejado arrastrar. Si no, cogerían a su pastor de la solapa y lo pondrían en su sitio para que hiciese lo que la Biblia dice que tiene que hacer un pastor y no ser showman. Hoy en los centros académicos de primaria y secundaria se está inoculando a los niños y jóvenes el veneno de que tienen que ser guays. Con todo lo que hay que aprender en arte, en ciencia y en las letras, la mayor preocupación de los gobiernos es que los niños sean guays. Ahí invierten cantidades astronómicas de dinero. Y a esto le aportan además todo un mensaje de amor. ¿Y esto qué supone? Que muchos de ellos asumirán que tienen que ser guays porque es muy guay ser guay. Entonces, pues nada, todo arreglado. Siguiente capítulo. Pero esto tiene intención. Esta intencionalidad perversa de los gobernantes viene de atrás, porque ya se han preocupado de retorcer la ciencia para que todos asuman que venimos del mono. Para que todos asuman que la vida ha surgido por generación espontánea. Es decir, tú aquí no ves nada y de pronto ves un champiñón. Casualidad. Casualidad. Han retorcido la ciencia para aterrar a la población y que se inyecten una pócima milagrosa. Han retorcido la conciencia social para que todos puedan aceptar que no hay Dios, como todo el mundo sabe. ¿Tú lo has visto? Y que por tanto puedes vivir como quieras. El propósito es que puedes vivir como quieras. Claro, siempre y cuando vivas de acuerdo a lo que la moda social impuesta por los poderosos te dicta, que sutilmente y hábilmente te dicen cómo tienes que pensar. Pero tienes que eliminar a Dios de tu vida. O los que creen en Dios lo ven como un ser tan bueno que al final todos iremos al cielo. Esto es lo que piensan también los testigos de Jehová. Da igual lo que hagas en el mundo. Luego vienen los 1000 años, luego no sé qué, luego vienen las fábricas, luego no sé cuánto, y luego tienes otra segunda oportunidad. Y otra tercera, dicen algunos más, y otra cuarta. Bueno, he contado hasta 7 veces que tienes oportunidades, como los gatos, tienes 7 vidas. Mente infantil. ¿Qué hace la Iglesia ante todo esto? Queridos hermanos, lo tenemos que aceptar por amor. Esto es lo que hace la Iglesia. Amor contra la verdad. Amor contra la injusticia. Es decir, la Iglesia acepta la demagogia y el engaño. Vaya Iglesia, ¿eh? No está mal.
Como sinagoga de Satanás no tiene precio. Como iglesia nos crea bastantes dudas. Bueno, no nos crea ninguna. Pero si no hay formación, si no hay enseñanza, nos encontramos a la iglesia siguiendo la corriente de este mundo, tranquilamente. Nos encontramos a personas que llevan muchos años en el Evangelio y que no tienen argumentos para mantener una posición firme con todo lo que está pasando a nuestro alrededor, porque todo es amor. No tienen argumentos para defender por qué no se puede bailar en la iglesia. Pero es que David estaba bailando. Pero David no estaba en la iglesia, no estaba en el templo, estaba en el campo. Entonces no es igual que estés en el campo que estés en la iglesia. Pero solamente es un tema de conocimiento. Tampoco pueden defender por qué una mujer no puede ser pastora. Tampoco lo pueden defender. O por qué debe haber solemnidad y reverencia en el culto.